Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo. Un saludo muy especial para todos los hermanos que van a estar viendo este YouTube, igualmente para todos nuestros amigos, igual y para las personas que a través de nuestra fanpage estarán mirando esta enseñanza. Y bueno, quiero entonces iniciar en oración. Vamos a tomar un momentico y vamos a orar poniendo este tiempo de enseñanza delante de Dios, pidiéndole al Señor que nos dé mucho más sabiduría. Queremos la sabiduría de lo alto, queremos esa sabiduría que nos da una revelación profunda de quién somos en Cristo. Padre, yo te doy gracias ahora mismo por cada persona que está mirando este programa, esta enseñanza, Señor amado. Te doy gracias por la revelación que tú, Señor, darás al corazón de ellos. Gracias, Señor, por alumbrar los ojos del entendimiento de cada uno de ellos, para que miren, Señor, esas riquezas de gloria que están dentro de nosotros, para que nos demos cuenta, Señor, que en esta nueva creación que viene por el poder de la resurrección, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que ya se nos fueron dadas, Señor. Entre estas está en que fuimos imputados con la misma obediencia de Jesús, esa obediencia que lo llevó en amor a obedecerle al Padre para morir por nosotros en la cruz. Esa misma obediencia, Señor, que en Él se vio caracterizada, es igualmente la misma obediencia que en nosotros hoy, por la nueva creación, en el poder de la resurrección, se nos ha sido imputada a nosotros. Revélanos, Señor. Revélanos esta obediencia, revélanos que el amor de Dios que fue derramado en nosotros, Señor, nos lleva a obedecer, ya no por miedo, ya no por una intimidación, no por el miedo a un castigo, Señor, sino al revés. Obedecemos porque te amamos, obedecemos porque te creemos, por eso podemos obedecerte, porque tenemos confianza en Dios, tenemos confianza en lo que Él dice en su palabra, en lo que Él nos ha dicho que debemos hacer de acuerdo con sus mandatos, Señor amado. Por eso, Padre, te pido, enséñanos. Tenemos todavía tantas cosas que aprender de ti, tantas cosas, Señor amado, que tenemos que soltar, Señor, de nuestro viejo hombre para así vestirnos completamente del nuevo hombre. Y con esto está la obediencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, en este día voy a estar enseñando acerca de el tesoro de la obediencia en Cristo. Hay un tesoro en nosotros, algo que fue ya imputado en nosotros en esta nueva creación, y es la misma obediencia que llevó a Jesucristo, que por amor se entregó por nosotros. Es igualmente ahora esa misma obediencia la que se encuentra dentro de nosotros por el poder de la resurrección en esta nueva creación. Es solamente en esta nueva creación en la que se nos fue imputada ya la obediencia de Cristo a nosotros. Bien, entonces vamos a entrar con nuestro tema. ¿Qué es obediencia? Bueno, obediencia es cumplir la voluntad de quien manda, es cumplir la voluntad de quien está gobernando, de quien en este caso en nosotros es cumplir la voluntad de nuestro Señor, del que está ahora como nuestra cabeza, de aquel al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida. Entonces, es cumplir la voluntad de quien manda, es obedecer a lo que Él establece, a lo que Él ha mandado. Igualmente es obedecer a lo que establece la ley normal. Si yo veo un semáforo en rojo, pues yo sé que yo tengo que parar. Entonces es también obedecer y cumplir con esto. Ahora, hay diferentes aspectos o razones por las cuales nosotros obedecemos. ¿Sabe usted que nosotros podemos obedecer? Aunque nuestro corazón no quiera obedecer, muchas veces obedecemos porque nos toca que obedecer. A veces igualmente podemos obedecer por miedo a un castigo, por miedo a una sanción o por miedo a que nos hagan algo. Pero hay otra obediencia, y es la obediencia que viene, oye bien, que viene enraizada con el amor, que es la obediencia de la cual en Jesús nosotros podemos ver el perfecto modelo,
Él obedeció a su Padre. Aún sabiendo todo lo que le venía a Él con respecto a su crucifixión, Él obedeció a su Padre. ¿Pero por qué? Porque lo amaba, porque Él quería complacer a su Padre, porque Él sabía, oye, que todo iba a tener una recompensa igualmente, aunque no lo hizo por recibir la recompensa, porque en sí la recompensa que Él recibió igualmente fue para todos nosotros. Entonces, entrando en el tema, obedecer también significa obedecer, escuchar atentamente lo que Dios me dice, escuchar atentamente lo que Dios me dice, es oír, es dar oído, inclinar mi oído a lo que Dios quiere. Es cuando tú oyes con el corazón. Igualmente, obediencia significa someterse a una persona. En este caso, nosotros nos sometemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo nos sometemos al Espíritu Santo de Dios? A través del poder de la obediencia que se nos fue imputado en esta nueva creación. Vamos todos a Hebreos, vamos a comenzar en Hebreos en el capítulo 5, versículo 9. Vamos a mirar esa obediencia de Dios a Dios que Cristo Jesús llevó a cabo. Él es nuestro perfecto ejemplo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos nosotros los que le obedecemos. Vean ustedes, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es muy interesante mirar, por ejemplo, lo que igualmente Abraham hizo. Saben ustedes que por la fe Abraham, cuando Dios le habló en su corazón, él hizo lo que Dios le dijo. Pero ¿saben qué? Abraham conocía a Dios, conocía el corazón de Dios, era amigo de Dios. Él sabía que él podía confiar en Dios. Eso fue lo que lo motivó, eso fue lo que lo llevó a él a obedecer. Conocía a Dios, podía confiar en las palabras que Dios le hablaba con respecto a hacer lo que él llevó a cabo. Y dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció ¿para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa confianza que él tenía en Dios, ese creer en Él, en esa relación de amistad que tenía con Él, ¿saben qué? Lo llevó a que Él obedeciera. Él obedeció porque Él confió en que lo que Dios le estaba diciendo era para su propia conveniencia, era para su propio beneficio. Y eso me parece tremendo. Igualmente podemos ver a Jesucristo en la obediencia por parte de los elementos naturales. Vemos cómo los vientos y los mares aún le obedecen a Jesús. Y esto es tremendo, porque aún estos elementos naturales llegan a obedecer totalmente a la voz de Dios. Y dice así en Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces es interesante mirar el significado de obediencia, es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Saben qué? Los vientos y los mares saben quién es el que manda, saben quién es el que está en control. Por eso obedecieron a la voz de Jesús. Inmediatamente cuando Jesús les ordenó, ellos obedecieron. El mar se calmó y el viento se calló. Entonces es muy interesante mirar en estas cosas. Igualmente en Hebreos 3, 18 al 19, vamos a buscarlo un momentico. Hebreos 3, 18 al 19, ya rapidito lo encuentro. Hebreos 3, 18 al 19, miremos lo que dice. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Entonces aquí vemos algo diferente, aquí no vemos obediencia, aquí vemos es desobediencia. ¿Pero por qué desobedecieron? ¿Qué los motivó a desobedecer? Bueno, sencillamente
la incredulidad. Eso lo vemos en el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, la desconfianza, el no conocer a Dios, el no entender las razones por las cuales Él nos está pidiendo que hagamos de sus mandatos, que hagamos de sus mandamientos. Óyelo bien, el no conocerlo nos lleva a la incredulidad y la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Eso lo vemos claramente en esos versículos. Entonces, necesitamos entender, oye bien, necesitamos entender que una de las razones en las cuales nosotros le vamos a obedecer a Dios es primero porque Él es nuestro amigo. Tenemos una relación íntima con Él, le conocemos a Él, podemos confiar en Él. Y todo esto por el amor que fue derramado a tu corazón y a mi corazón. Es por amor. El amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, dice que el amor todo lo cree. Entonces, el amor de Dios dentro de ti te inclina a creer lo que Dios te dice que debes hacer. ¿Y eso te lleva a qué? A obedecerle a Él, a obedecer sus mandatos, a obedecer su palabra. En la obediencia de Cristo, vamos ahora un momentico a Romanos, en el capítulo 5. En este capítulo 5 vemos que Pablo hace una analogía entre lo que es el primer Adán y en lo que es el segundo Adán. Y vamos a leer en el versículo 19. Muy interesante, en el versículo 19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es de Cristo, del segundo Adán, del último Adán, del postrer Adán, los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí nos está mostrando que por la obediencia, por la desobediencia de uno, porque recordemos, Adán cometió una sola transgresión, que fue haber comido del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Una sola transgresión cometió él, pero por esa sola desobediencia dice que los muchos fueron constituidos pecadores. Y esto es tremendo, y que sea Dios allí revelándote la profundidad de lo que es esto, pero también que te muestre la otra parte, que por la obediencia de uno, o sea, por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. En la obediencia de Jesús, todos los que ahora creemos en Él, somos constituidos justos. Somos constituidos justos. A mí me parece eso tremendo. Entonces aquí vemos que uno solo que desobedeció a Dios, por uno solo que desobedeció a Dios, todos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos somos declarados o constituidos justos, los que hemos creído en Él. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia, o sea la obediencia que se nos fue imputada en Cristo Jesús para justicia? Abraham creyó y por eso se le fue cantado. ¿Por qué? Por justicia. Ahora, nosotros creemos, pero el creer, como es el amor de Dios dentro de nosotros, ese amor de Dios nos inclina a creer en Dios. Óyelo bien, en creer en Dios, en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, y eso nos lleva a ser obedientes para justicia. Entonces es bien interesante aquí, volvemos otra vez al significado de esa palabra obedecer. Es cumplir la voluntad de quien manda. Si el pecado es el que está gobernando tu vida y la muerte todavía está reinando sobre ti, ¿a quién tú le estás obedeciendo? No a Dios, no al espíritu de vida que está dentro de ti.
¿Le estás obedeciendo a quién? Al pecado, porque todavía la muerte está reinando sobre ti. Pero ¿sabes qué? Igualmente en ese versículo nos está hablando acerca de: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. En este caso, al pecado, para que la muerte reine, o está la obediencia para justicia. Cuando nosotros ahora, en esta nueva creación que tenemos, óyelo bien, está ahora la vida de Él reinando sobre mí, entonces yo obedezco para justicia. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Si decides obedecer al pecado, pues la muerte va a reinar sobre ti. Pero si decides obedecer a la justicia, pues la vida de Él es la que va a reinar sobre ti. Y esto es lo que tenemos en la nueva creación. Estas son las buenas noticias del Evangelio, que es poder de Dios para salvación nuestra. Oye, ahora tenemos la vida de Él reinando en nosotros, para nosotros ahora tener la capacidad de obedecerle a la justicia, a la obra de Cristo, al poder de la resurrección, de justicia. El Espíritu Santo nos ha convencido de justicia porque Él subió a los cielos y no lo veríamos mal. Y cuando no lo veríamos más. Y otra cosa es importante: creemos en nuestro corazón para justicia que Él fue resucitado de los muertos. Entonces, ¿obedecemos a qué? Obedecemos en el poder de la resurrección a la justicia. Esto es poderoso, esto es maravilloso. De verdad que me emociono cuando hablo de estas cosas, porque es algo que el Espíritu de Dios nos está queriendo enseñar, nos está queriendo profundizar, ser conscientes, como les he venido diciendo, ser conscientes de la vida de la nueva creación en nuestra alma. Nuestra alma necesita llegar a profundizar, oye, en las aguas de la obediencia para justicia en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Entonces uno puede ser esclavo del pecado, que eso es lo que te va a llevar a la muerte, o puedes decidir obedecer a Dios, lo cual te va a llevar a una vida recta. Pero ¿sabes qué? En la nueva creación tú no lo puedes hacer por ti sola. Oye, aquí no vale el esfuerzo propio. Aquí no vale la autosuficiencia. Aquí no vale ese demasiado conocimiento tengo de Dios o cosas así. No. Aquí lo que vale es la nueva creación, en donde se te fue imputada la obediencia, para que ahora puedas en obediencia llevar a cabo la justicia de Dios que está dentro de ti. Y eso es lo más importante. No es por tu propio esfuerzo, es por lo que ya se te fue imputado en la nueva creación en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces vemos igualmente que por la obediencia de uno, muchos fueron constituidos, ¿qué? Por la desobediencia de uno fueron muchos constituidos, o la humanidad fue constituida pecadora. Pero también así dice que por la obediencia de uno solo, muchos son constituidos, ¿qué? Justos. Estas palabras nos dicen lo que ahora nosotros tenemos en el poder de la resurrección de la nueva creación. Nosotros tenemos una obediencia, que es la obediencia, esa misma obediencia que fue llevada en Jesucristo, en la que Él ejecutó, llegando hasta la cruz del Calvario. Es la misma obediencia de la cual ahora nosotros tenemos. ¿Y saben qué? Necesitamos entender que la obediencia nos llevará a morir a nosotros mismos. Esta obediencia imputada, que es la misma que Jesús en Él pudo llevar a cabo y entregar su vida por nosotros, es la misma que está en ti y en mí, en la cual nosotros igualmente podemos ser desollados, podemos ser despojados en nuestra alma de cualquier vestigio de pecado en nosotros. Pero necesitamos igualmente creerlo para así obedecer al mandato de Jesús.
El mandato de Jesús fue: toma tu cruz y sígueme, porque con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y solo es a través de la nueva creación, en el poder de la resurrección que hemos ahora recibido de parte de Él, que lo podemos lograr y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es importante. Continuamos entonces. Entonces, así como en Adán fuimos hechos todos pecadores, así ahora también en Cristo todos fuimos hechos justos. Así como la desobediencia de Adán nos hizo pecadores, la obediencia de Cristo nos hace justos. Todo lo que somos ahora, lo que tenemos en Cristo, se lo debemos a la obediencia de Cristo. Y recuerden lo que dije al principio: el amor es la fuente de la obediencia, porque el amor todo lo cree. El amor produce en nuestro corazón una confianza plena para decir: Señor, te obedezco. Señor, mátame. Quiero morir a mí misma. Señor, no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí. Y a medida que crecemos, oye bien, a medida que crecemos en el entendimiento de esta verdad, vamos a ver la madurez del varón que es Cristo en nosotros completada. Así yo lo creo. Y espero que tú también lo creas así. Entonces, ¿cuántos sabemos que en Cristo están todos los tesoros y el conocimiento de Dios? Vamos todos a Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 3. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, entre los tesoros de nuestra herencia en Cristo, este tesoro de la obediencia es la que nos hace ricos. En la oración que tenemos en Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, habla primero de que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero luego también dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender las riquezas de la gloria que tenemos dentro de esta nueva creación dada por el poder de la resurrección, en la que sabemos y entendemos que ahora tenemos un tesoro maravilloso que se nos fue imputado en la nueva creación, y esto es obediencia. Sí, a veces vamos a descalabrarnos, claro que sí, pero ¿saben qué? Dios sí conoce el deseo del corazón de que nosotros querramos obedecerle totalmente a Él, morir. Así como murió Él en la cruz, así también nosotros, estar crucificados juntamente con Él para morir nosotros, para que Él pueda vivir en nosotros y a través de nosotros. Gloria a Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele esta gloriosa obediencia de Jesús para que seamos partícipes de ella. Entonces, le pedimos, sabemos que todo lo que ahora tenemos en la nueva creación, todo lo que ahora tenemos en Cristo Jesús, que viene por el poder de la resurrección de Él, se nos fue imputada la obediencia. Es un tesoro maravilloso. Cultivémosla. Dile al Señor que te ayude a que te revele lo que es verdaderamente morir. Morir a los deseos engañosos de tu alma, morir a los deseos engañosos de tus ojos, morir, verdaderamente morir. Aquí, vamos entonces a estudiar algunas consecuencias nefastas del primer Adán que desobedeció a Dios y por el cual todos vinimos luego a ser pecadores. Entonces recuerda, una sola transgresión bastó para que en el primer Adán, todos fuéramos ¿qué? Pecadores. Vamos a Romanos 5:19 y dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Aquí vemos una sentencia judicial. Toda la raza humana
aún lo que todavía no habían nacido, nosotros no habíamos nacido, cayeron inmediatamente bajo la muerte. Fue una sentencia de muerte. Todos los seres humanos que nacemos, nacen con la muerte reinando sobre ellos y con una naturaleza de pecado, hijos de la desobediencia. En Romanos, en el 5:14, Romanos 5:14 dice: no obstante, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Solo bastó una sola transgresión, porque Él dijo: el día que coman ustedes de este árbol, ese día ¿qué? Morirán. Fue una sola transgresión que causó que la muerte reinara y el pecado dominara. Y luego dice: el cual es figura del que había de venir. Entonces vemos que aún todas las personas que nacen después de Adán y Eva, toda la descendencia que viene del primer Adán, todos vienen con la muerte reinando sobre ellos y el pecado gobernando sobre sus vidas. La sentencia de esta muerte no habría venido sobre ellos si ellos no hubieran estado en Adán. Pero como todos venimos del primer Adán, es una descendencia. Nosotros somos descendientes del primer Adán. Y al desobedecerle, toda la consecuencia de él también igualmente fue imputada a nosotros. La muerte reinaba y el pecado gobernaba. La desobediencia de Adán en sus efectos es la similitud exacta de lo que la obediencia de Cristo llega a ser para nosotros. Pongan atención, oídos. Esto es importante que lo entiendas en tu corazón. Cuando un pecador cree en Cristo, es unido a Él e inmediatamente por medio de una sentencia judicial es declarado y aceptado como justo delante de Dios. Así como fuimos pecadores con el primer Adán, esto fue, recibíamos la sentencia judicial que se vino a operar sobre la vida de Adán, que fue la muerte. Así también ahora tenemos una sentencia judicial que los que estamos en Cristo ahora somos justos. ¿Sabes? Ya nosotros no somos pecadores. En el primer Adán, sí, claro que sí. Y la muerte reinaba sobre nosotros. Y había un dominio de la naturaleza de pecado en nuestra alma. Pero ¿sabes qué? Ahora con Cristo es diferente. Ahora hemos recibido a Cristo. Por lo tanto, ahora en Cristo Jesús venimos a ser justos. ¿Por qué? Por la obediencia de Él. Por la obediencia de Jesús todos venimos a ser justos. Antes de que el creyente sepa algo de lo que es estar en Cristo, debemos entender que ya fuimos absueltos, ya fuimos liberados, ya fuimos salvos de la muerte. Y ya el pecado fue desmantelado, ya esa naturaleza de pecado fue destruida en la cruz del Calvario, cuando Él cae y muere. Y en muchas de mis enseñanzas les he dicho una y otra vez que ya mi alma no puede entrar en algo que ya fue destruido, que fue la naturaleza de pecado. Pero que esa simiente tuvo que caer al suelo y morir. Y lo que cae y muere no se vivifica, sino que muere. Y tiene que morir para poder surgir una nueva creación. Y es así como nos pasó con Jesús. Ahora nosotros somos partícipes de esta nueva creación. Jesús resucitó con una nueva creación humana, inmortal, incorrupta, y volviendo el hombre otra vez
a la eternidad en Dios. Esta es la nueva creación que nosotros tenemos, de la cual ahora en esta nueva creación, como ya no soy yo en mí viviendo, sino es Él. Entonces, si Él fue obediente, yo tengo que entender que ahora, por Él, en esa nueva creación, oye, podemos ser obedientes. Podemos ser obedientes. Oremos al Señor para que nos ayude a entender esto. Y de una manera natural. Antes le obedecíamos al pecado de una manera natural, ¿correcto? Ahora, ¿por qué no obedecerle al Padre de los Espíritus, a mi Padre justo? ¿Por qué no obedecerle a Él también de una manera natural a través de esta nueva creación? ¿No crees que sí podemos lograrlo? Yo sí creo, yo sí creo. Entonces, debemos entender que la desobediencia de Adán nos trajo muerte, pero igualmente trajo la naturaleza de pecado, ¿ok? Y por este primer Adán somos partícipes de todas las cosas. En la naturaleza de pecado éramos rebeldes, desobedientes, altivos, llevados por el pecado, éramos gobernados, éramos esclavos del pecado, la muerte reinaba sobre nosotros. Todas estas cosas que yo he enseñado en otros videos, esto lo teníamos por el primer Adán. Pero ahora también en el postrer Adán, en Cristo, el que murió por ti y por mí, el que fue crucificado, muerto y sepultado, pero el que fue resucitado en una nueva creación. Esa nueva creación que ahora tenemos nosotros es en la que Él fue resucitado. Por eso somos una raza nueva en Cristo. Ya no la raza del primer Adán. Ya no somos del linaje del primer Adán. Ya no somos herederos del primer Adán. Ya no somos descendientes del primer Adán. Somos ahora herederos. Somos ahora un linaje nuevo. Somos ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Somos ahora un linaje de campeones, una raza poderosa para poder obedecerle a Dios en todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Y somos partícipes de la naturaleza divina de Él. Por medio de la desobediencia de Adán, fuimos hechos pecadores. Lo único que Dios le pidió a Adán en el paraíso fue la obediencia a que no comas del árbol. Eso fue todo. Pero comió. Y esto provocó que el poder del pecado entrara en toda la descendencia de Adán, provocando la ruina causada por la desobediencia. Toda la maldición del pecado sobre nosotros se debe a la desobediencia de un solo hombre, que fue imputada a todos nosotros, los descendientes del primer Adán, hijos de la desobediencia. Todos nacemos como hijos de desobediencia. Todos nacemos, dice la palabra, que todos pecamos y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. En el primer Adán todas estas cosas sucedieron. Pero es tremendo también mirar todo lo que ahora, cuando hemos creído en Cristo Jesús, tenemos en esta nueva creación. Entonces, por el primer Adán vemos cómo heredamos esa desobediencia, nacidos hijos de desobediencia. Es evidente que la única obra por la que se necesitaba de un Cristo era eliminar la desobediencia. Al eliminar la naturaleza de pecado, estaría también, destruyendo la desobediencia, destruyendo la rebelión, destruyendo la soberbia, destruyendo la altivez. Pero igualmente, destruyó el reino de la muerte que había por la naturaleza de pecado, que nos llevaba a ser hijos de la desobediencia. Y eso lo hizo Jesús por ti y por mí. La naturaleza de pecado es la raíz del problema y de la cual venimos a ser desobedientes. Venimos a ser miserables en esta naturaleza de pecado. Y el primer objetivo de la salvación de Cristo era destruir el pecado. Y al destruir la naturaleza de pecado, destruiría
todo lo que venía con el pecado. ¿Cuáles eran las cosas que caracterizaban esa naturaleza de pecado? ¿No acaso fue la desobediencia, la rebelión, la incredulidad, la altivez, la soberbia y todas las otras obras de la carne que vienen? ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado. Todo fue destruido, todo fue destruido. La raíz del mal fue destruida en el cuerpo de Jesús. Ahora, en Cristo Jesús, somos restaurados, somos llevados ahora en el poder de la resurrección a tener una nueva creación. Y en esta nueva creación, oye bien, se nos fue imputada una obediencia para justicia. Ahora podemos decir que podemos ser esclavos de la justicia de Dios que tenemos en Cristo. Sí se puede. Ten la revelación en tu corazón que sí se puede. ¿Cómo hizo esto Cristo? En primer lugar, por venir como ser humano. Él vino siendo el último Adán. Él vino como un ser humano para deshacer todo lo que había hecho el pecado a través del primer Adán. Cristo vino para mostrarnos la nobleza, la bienaventuranza, la divinidad de lo que es obedecer a Dios el Padre, de lo que es realmente la grandeza de todo lo que estaba puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él, obedeció la cruz del Calvario. ¿Qué más que estaba haciendo en amor lo que su Padre le estaba pidiendo hacer? Y obedeció por amor para que nosotros ahora en Él pudiéramos gozar de la obediencia. Aleluya, aleluya. Pensemos bien, el secreto de la justicia y la salvación están ahora en esta nueva creación. Y en esta nueva creación se nos ha sido imputada la obediencia. Esa misma obediencia de Cristo que lo llevó a crucificarse por nosotros, a morir por nosotros, es la misma obediencia que ahora nosotros tenemos en nosotros, del cual necesitamos una revelación para igualmente ser despellejados y para también igualmente abrir nuestros brazos y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Entonces, así como la desobediencia de Adán era el poder que gobernaba en mi vida, era el poder que gobernaba en mi vida y el poder de la muerte reinaba sobre mí, la obediencia de Cristo, la obediencia de un solo hombre llega a ser el poder de la vida de una nueva naturaleza en mí. Por esto Pablo usa esta ilustración con respecto a esta analogía en el capítulo 5 de Romanos. En el versículo 17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo reinó la muerte sobre todos los seres humanos, sobre toda la descendencia del primer Adán, mucho más reinaremos ahora en vida, reinaremos ahora en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a leerlo en la Nueva Internacional, ¿ok? En la Nueva Traducción Viviente, perdón. Y dice así: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria. Oigan a esto: todos los que recibimos a Cristo ahora que tenemos esta nueva creación, dice, viviremos en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo.
Tremendo, tremendo, tremendo esto. No, y esta versión es poderosa. Luego vamos un momentico al 18. Veamos el versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán, del primer Adán, trajo la condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. La obediencia de un solo hombre. Ahora, yo solo quiero meditar un momentico y vamos a hacer aquí como un paréntesis. Cuando nosotros le obedecemos a Dios y morimos a nuestra carne, morimos a nuestro yo, no solamente eres tú siendo bendecida, pero ¿sabes qué? Las personas alrededor de ti también están siendo bendecidas. Porque tú estás muriendo a la carne, estás mostrando la justicia de Dios que hay ahora en ti, en Cristo. Estás obedeciendo al Espíritu, muriendo a ti misma para que sea Cristo el que se vea a ti. ¿Cuántos beneficiados van a haber? Muchos, muchos. Porque el fruto de la vida de Cristo ahora es mucho más abundante de lo que abundó el pecado en nosotros, porque ahora tenemos la gracia que sobreabunda en nosotros. Amén. Entonces, cuanto más cuidadosamente trazamos el paralelo entre el primer Adán y el segundo, el postrer Adán, y vemos cómo en el primero reinó la muerte, la desobediencia en su simiente, y cómo tanto la muerte como la desobediencia fueron igualmente transmitidas genéticamente por medio de la unión con el primer Adán, más será forzada la convicción en nosotros en cuanto a que la obediencia de Cristo, es igualmente nuestra. La obediencia de Cristo es igualmente nuestra. Así como la fue la del primero, así ahora la obediencia de Cristo es igualmente nuestra. No solo es imputada sobre nosotros, sino que ahora en esta nueva creación es una posesión de riqueza, una posesión de un tesoro que nosotros debemos practicar todos los días. Aleluya, aleluya. Es tan inseparable de Él la obediencia, que cuando le recibimos a Él y a su vida, recibimos también su obediencia. Cuando recibimos la justicia de Dios, nos ofrece tan libremente de inmediato y nos señala a la obediencia de la cual nació la justicia, con la cual ahora son inseparables y en la cual solo puedo vivir y florecer y dar fruto de justicia a través de mi vida. La obediencia que yo siembro traerá fruto de justicia. En el capítulo 5, continuamos con este capítulo de Romanos, donde Pablo nos habla de nuestra vida y de la unión que ahora tenemos en Cristo y lo que recibimos ahora en nosotros de Él. Pablo nos anima y aún nos da una orden. Luego en el Romanos, en capítulo 6, en el versículo 1, dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Es una pregunta. Y luego en el versículo 2 dice: no. Nosotros no debemos de estar, no debemos de perseverar en el pecado para que Dios nos muestre más de su gracia. Por supuesto que no. En Romanos, en el capítulo 6, ahí mismo en ese capítulo 6, en los versículos 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Oye, nosotros tenemos que entender que ahora quien reina ahora sobre nuestras vidas es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. No es la muerte, es la vida de Cristo. Y luego dice
En el 13 dice: ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y tú vas a decirme: pero ¿cómo voy yo a ser esclava de la justicia? Por la obediencia imputada, de la cual ahora tenemos en esta nueva creación. Necesitamos entender que en la nueva creación está todo el paquete de lo que necesitamos para vivir una vida santa, una vida justa, una vida verdadera, una vida obediente en Cristo Jesús. Todo está en el poder de la resurrección y necesitamos entender esto. Aún esto de la obediencia viene ya imputado, viene ya dado en esa nueva creación. No permita que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estábamos muertos en el pecado, pero ahora estamos muertos al pecado, porque ya el pecado no se enseñorea de ti ni de mí. Ahora podemos obedecer a la justicia y podemos ser esclavos, todos los miembros de nuestro cuerpo, a la justicia de Dios que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y esto es poderoso, esto es hermoso. Y luego en los versículos siguientes nos enseña acerca de la obediencia. Continuemos en los versículos 16 y 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando obedecemos, ¿qué venimos a hacer? Justos. Justos. Venimos a estar, ¿qué? En la justicia. Obediencia, justicia. Obediencia, justicia. Y Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Usted y yo hemos creído y por eso se nos ha sido contado por justicia. ¿Pero qué hemos creído? En la obra de la cruz, en el poder de la resurrección, en que ahora somos una nueva creación, que ya no somos hijos de desobediencia, sino ahora somos hijos obedientes, que ahora sí podemos obedecerle a Dios. Y de una manera natural, como la desobediencia se manifestó a través de nuestras vidas y fuimos esclavos. Oye, fuimos esclavos del pecado, ahora también de una manera poderosa. Cuanto más ahora, Dios mío, que tenemos el poder del Espíritu Santo para ser en esta nueva creación obedientes para justicia en todos los aspectos. Eso me parece maravilloso. Pero gracias a Dios, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Vamos a leerlo de la nueva traducción. Estamos en el versículo 17 y dice así, pues el pecado, estoy en el 6, en el capítulo 6, en el versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen. Oigan, ahora obedecen de todo corazón. ¿Pero por qué de todo corazón? Porque, hermanos, ya no tenemos el corazón de piedra, el corazón incrédulo. Ese impedimento, ese obstáculo fue arrancado de nosotros y se nos fue dado un nuevo corazón de carne sin pecado. Antes teníamos un corazón de piedra, de pecado, duro, de dura cerviz, corazón malo, perverso, desobediente, pero no es así ahora. Conozcamos quiénes somos en Cristo y la capacidad que tenemos ahora en el poder de la resurrección, en la nueva creación, para ser obedientes a Dios en Cristo Jesús. Y luego dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Cuál enseñanza? Todo lo que nos habla este capítulo 6. Que ya el pecado no reina sobre nosotros, que ya nosotros estamos muertos, bautizados en su muerte, que ahora, oye, como dice en el versículo 8, y dado que morimos con Cristo, también sabemos que viviremos con Él.
y es permanente. Nuestra muerte al pecado es permanente. Oye, nuestra muerte al pecado es permanente. Así también nuestra resurrección en Cristo es permanente. Recuerde, muerte, resurrección, la moneda de dos caras. Por un lado la muerte y por el otro lado la vida. Sin la muerte no puede haber resurrección. Por eso entonces, ahora, muertos al pecado, estamos vivos para la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 18, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En la traducción, en la Reina Valera dice, liberados del pecado, vinimos a ser esclavos o siervos de la justicia. ¿Cómo? A través de la obediencia. ¿Y cómo se nos ha otorgado la obediencia? A través de la nueva creación. Sí podemos ser obedientes. Conoce la nueva creación. Conoce el tesoro que se te ha sido imputado en la nueva creación, la obediencia. Sí podemos ser obedientes porque tenemos un nuevo corazón. Y en este nuevo corazón tenemos la esencia de la naturaleza de amor de Dios. Y es el amor de Dios el que nos lleva y nos capacita para amar y obedecerle a Él sin límites. Sí se puede morir a sí mismo. Sí podemos hacerlo morir juntamente con Él. Sí podemos vernos muertos al pecado, vernos muertos a la desobediencia. Sí podemos. Padre, yo te doy gracias por todos los que van a oír este mensaje, Señor. Señor, para que entendamos que sí podemos ser obedientes para justicia, porque ahora reina la vida sobre nosotros, Señor. Porque por el segundo Adán, por el postrer Adán, por el último Adán, Jesucristo, ahora en el poder de la resurrección, hemos recibido la nueva creación. Se nos ha sido imputada no solamente la justicia tuya, sino la obediencia para ser justos en ti. Señor, bendice el corazón de cada persona, Señor. Que las palabras, Señor, que tú has hablado, que son espíritu y verdad, sean puestas, Señor, en su mente y escríbelas en el corazón de su carne sin pecado. Obra, Señor, en estos nuevos corazones. Quita los engaños que el enemigo quiere llevar a cabo sobre ellos, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, aún en Hebreos, en el capítulo 12, Señor amado, en la que tú, Señor amado, dice que quitemos todo peso de pecado, todo lo que asedia nuestra alma, Señor. Dice, Señor, que quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ayúdanos, Señor, que en esta nueva creación podemos tener nuestros ojos fijos, nuestra mirada fija en Jesús, el campeón, que es el que inició y es el que perfecciona nuestra fe, y que debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor. Jesús soportó por parte de pecadores la hostilidad, Señor amado. No se cansó, no se dio por vencido, Señor, para que ahora nosotros pudiéramos tener vida en Él. Revélate al corazón de los que oyen este video, Señor, y ayúdanos a entender que sí podemos ser obedientes a la vida del Espíritu. Bueno, hermanos, Dios les bendiga poderosamente y ya nos estamos viendo para la próxima.